Después de la presentación de la interesantísima presentación de Naui, tengo ahora el gran placer de presentar a Marina Villarreal Blasca, que es doctora en Historia por la Universidad Complutense en 2021, con una tesis titulada Felipe III y las Indias Occidentales, las políticas americanistas en la monarquía hispanista durante el valimiento del Duque de Lerma. Y está ya publicado en Albano desde el 24. Y nada, Marina es profesora e investigadora como tal en la Universidad Complutense de Madrid y directora de la revista Complutense de Historia de América. Ha hecho estancias en varios sitios, en Reino Unido, en Argentina, Chile, en México y en Perú. Ha trabajado mucho y bien además. Y ha trabajado también mucho con la pontificia, ¿no? Dentro de la cual, si no me equivoco, está en el Consejo Superior de la Escuela de Posgrado. Bueno, Marina tiene varios proyectos para aquellos que tengáis curiosidad por cómo América está en Europa. Tiene un proyecto maravilloso que se llama justamente Madrid Americano, Patrimonio Compartido y rutas turísticas en la Comunidad de Madrid. Y ha publicado un catálogo justamente de todo el patrimonio que existe, por ejemplo, en la biblioteca de la Universidad Complutense americano, que hasta el día de hoy, pues hasta hace poquito no teníamos la conciencia, la capacidad de acceder a ello, ¿no? Amorina es especialista en historia política y social de la América colonial, entendiendo, y esto me parece muy interesante, que ya lo remarca siempre mucho, ¿no? Entendiendo a América como una parte fundamental de las estructuras y dinámicas de la política hispanista. Y en ese sentido quería apuntaros dos líneas, igual que hablábamos antes con Naui, de sus publicaciones, una dedicada a la institución y a las políticas americanas, con un par de publicaciones, una del año pasado, Magallánica, Monarquía de España, Monarquía Mestiza. Uniones hispano-indias y élites interrelacionadas en el marquesado de Santiago. Eso es. Ya no lo digo, a ver si me digo. Tengo que juntar las cosas, pero. Y luego tiene otra. Quería destacar otra línea justamente de agentes de la corona y corrupción, ¿no? Que es un tema que ha trabajado ampliamente, justamente con todo el grupo que tenían, el maravilloso grupo que tenían en Madrid. Y dos publicaciones también. Una de 2021, que seguro que le va a interesar mucho a nuestro compañero Jorge de allá del fondo, sobre los difusos límites de la corrupción, el juicio de la residencia del virrey de Stevenson, y otro de Colonial Latin American Studies sobre los consejeros de Felipe III en su Real Consejo de Indias de 2017, ya es antiguo, pero yo creo que sigue siendo uno de esos artículos que para varios de nosotros debe ser una referencia. Y con eso, y a detalle, te dejo que nos cuentes, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta generosísima presentación. Gracias por toda tu ayuda en el periplo para llegar hasta aquí. Y bueno, gracias, por supuesto, Manuel, gracias, Montserrat, gracias, Natalia, sé que estáis todos detrás de esta iniciativa. Gracias, Mariana, también, a donde está aquí en besos. Porque bueno, sois lo que habéis hecho posible que yo esté esta tarde aquí, más allá de borrascas y lo que fuera. Y bueno, la verdad es que me encanta, aparte de hablar justo después de Naui, creo que hacemos esta buena combinación en Nueva España, Perú y viceversa, con lo cual creo que nos va a quedar una tarde bonita, como dicen. Y bueno, por el título veis que lo que pretendo es hablar de este Perú, del reinado de Felipe III. El título es Validos, presidentes, no sé si está por ahí el cartel. El Perú del reinado de Felipe III, validos, presidentes, consejeros y virreyes al servicio de una idea, ¿no? ¿Y por qué hablar del Perú? Y por qué hablar del reinado de Felipe III también, ¿no? Puestos a hacernos preguntas así un poco importantes. Y es porque el reinado de Felipe III ha sido uno de esos reinados que hasta hace mucho había estado un poco en el olvido, ¿no?
estos periodos que tienen menos trabajos que otros por estas vicisitudes historiográficas, ¿no? Y que, por supuesto, han sido muy estudiadas estas circunstancias. Pero desde los años 90 y sobre todo a comienzos del 2000 hay, ¿no?, una renovación muy profunda, muy significativa del panorama del reinado y que viene de la mano de historiadores que son para todos nosotros conocidos y queridos, como Antonio Feros, Bernardo García García y otros trabajos, por supuesto, Patrick Williams, Paul Allen, Alfredo Álvarez-Guerra, es decir, y muchísimos más que se van desprendiendo a partir de esta renovación historiográfica del reinado y sobre todo del valimiento del duque, ¿no? Y es un panorama del que yo tengo conocimiento cuando estaba estudiando historia en la Complutense, allá por los 2000, hace ya un rato, no vamos a decir 2000 cuantos, vamos a dejar ahí. Y en este campo del que yo tengo conocimiento que hay una renovación y del que me quedo profundamente enamorada, vamos a confesar los pecados, hay una gran ausencia, y la ausencia es América, ¿no? Se están trabajando otros territorios, se están viendo una serie de dinámicas que están coordinadas, pero faltan las Indias, o una atención al mismo nivel que otros espacios para las Indias, ¿no? Esta renovación es una renovación en la que, por supuesto, hay muchos matices, ¿no? Hay distintas propuestas, hay vertientes que no coinciden, pero sí hay un punto bastante en común que podemos rescatar y es la conciencia de que el comienzo del siglo XVII es un tiempo de renovaciones y es un momento en el que hay proyectos y reformas, ¿no? Reforma en un sentido tanto, digamos, del antiguo régimen como lo podríamos decir actual, es decir, reforma como dar una nueva forma a las cosas, pero también, más de su tiempo, el reforma para volver a dar a las cosas la forma natural que deben tener, ¿no? Y en estos dos sentidos podemos decir que hay movimiento. Es una época de cambios, ¿no? Cambios que comienzan ya con el mismo hecho del propio reinado, ¿no? ¿Por qué? Porque la ausencia de Felipe II, de un reinado tan largo, personalista, tan asentado, hay que decir que supuso, ¿no?, una transformación para todos. Y generó una serie de incertidumbres sobre cómo había de seguir funcionando aquella máquina sin aquel rey. Y hay un despliegue, unos movimientos para transformar esa incertidumbre en oportunidades. Y los que lideran esta transformación son, por supuesto, el rey, a pesar de su juventud y con su juventud, y también, como no, el duque de Lerma, ¿no?, que, por supuesto, está rodeado de otra serie de personas que le asisten, ¿no?, en esta tarea. Una de las formas en las que esa incertidumbre se transforma en algo que hacer, en un objetivo que conseguir, pasa por el hecho de dar oportunidad a planes y a proyectos que ya existían desde la época de Felipe II, pero a los que todavía no se les había dado una oportunidad, o no en las formas en las que se va a hacer a partir del reinado de Felipe III. También se cambian ciertas prioridades o se le da otro sentido a las prioridades. Por ejemplo, y como una de las más importantes, la conservación como prioridad. Y una conservación de la monarquía entendiendo que la defensa para conservar la integridad de los territorios se ha de lograr por medios pacíficos, a través de negociaciones, desplazando esa idea de que se podía conseguir, o era mejor conseguirla, o se aseguraba mayormente a través de la guerra o de la expansión, ¿no? Este movimiento es palpable y es un movimiento muy importante en este tiempo de cambios, ¿no? Siempre sabemos por la vida misma que las herencias son complicadas, ¿no? Grandes, pequeñas, da igual, ¿no? Y claro, la que recibe Felipe III no iba a ser una excepción. A finales del siglo XVI asistimos a una serie de crisis abiertas que pasan desde conflictos bélicos
cuestiones económicas agudas y una percepción de que todos los esfuerzos que se habían hecho durante el reinado de Felipe II por defender los intereses territoriales o reputacionales de la corona a través de la guerra habían servido, en cierto modo, de poco. Ese final del reinado de Felipe II firmando el tratado, bueno, la paz de Vervins, 1528, cediendo sus pretensiones respecto de Francia, ¿no? Marcan ya un contexto en el que se comienza con la adopción de una política que, como decía antes, se va a caracterizar por esas paces, esas treguas, esos pactos, es decir, la Pax Hispánica que todos conocemos historiográficamente, de la que Manuel nos podría hablar largo rato, con una serie de hitos, ¿no? Unos hitos que vemos que se aplica finalmente ese tratado de Vervins y se firman la paz con Inglaterra en el año 1604, el Tratado de Londres y la más cómoda de todas, que será la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas en 1609, ¿no? Y estas formas escogidas, elegidas, son cambios, son transformaciones respecto del reinado anterior y están pensadas, o me gusta a mí pensarlas, que son sobre todo como nuevas formas hacia afuera, o sea, de la monarquía fuera de sí misma, ¿no? Pero ¿qué pasa hacia adentro, ¿no? Sin perder de vista la vinculación con el exterior. También hay transformaciones, y hay muchas, pero posiblemente hay dos nodos, ¿no? Que podemos resaltar y a los que tenemos que prestar atención, y uno es la contracara de la tregua con los holandeses, que es la expulsión de los moriscos en la península, ¿no? Ese mismo año, y bueno, Antonio Feros y muchos otros nos han enseñado cómo es una de las formas de amortiguar las consecuencias, ¿no? de ese daño reputacional a la monarquía. Y otro hecho interior importante y una dificultad es la bolsa del rey, las finanzas del rey, que también explican en parte la política de pases, ¿no? Hay toda una serie de medidas para mejorar las cuentas maltrechas, para evitar las bancarrotas. Y aquí, en este punto, el papel de América es esencial. ¿Veis que estoy contando un panorama principalmente europeo y os acabo a introducir, a traer en bandeja a las Indias? ¿Por qué? Porque sabemos que los ingresos que la corona recibe de América, aquí hay discusión, nadie puede dar cuenta de ello, lo que viene de las Indias representa entre la tercera y la cuarta parte del total de lo que efectivamente está y va a la bolsa del rey. Hay ahí una discusión historiográfica, cuantitativa, etcétera, pero bueno, quedémonos con esta parte sustancial. Y no solo es la cantidad, sino es lo que permite, que es otra cosa que siempre se señala, y es una forma de aval, de garantía, gracias a la cual la corona contrae préstamos. Y gracias a esos préstamos puede mantener la máquina en funcionamiento. Hay otra cuestión también por la que América no solo es esencial, digamos, en estos términos de finanzas, de economía, de garantía, sino también que cada vez, y por la acción de los enemigos que se animan a llegar a las Indias, como comentaban tanto Manuel como Naui, se va tejiendo una imagen, una idea de que la capacidad de conservación de la monarquía y la capacidad de mantener su dominio y su supremacía está cada vez más ligada a su capacidad de efectivamente conservar los territorios en América, ¿no? Es decir, reputación como base política o mental de ese dominio efectivo y que, ojo, si se pierden las piezas importantes de esa configuración territorial, lo que se está perdiendo en definitiva es la autoridad, ¿no? Esto empieza ya a moverse, empieza a fraguarse, y todos sabemos que llegará a su máximo exponente pues, con el Duque de Olivares, ¿no? y con los años en los que se debate ya una guerra por ello, ¿no? Lo que nos queda, por así decir, claro, es que América es una parte sustancial en estos comienzos del siglo XVII y
a mí lo que me interesaba saber era cómo se relacionaban estas cuestiones, es decir, los cambios políticos, esta nueva forma de hacer política que supone también una novedad, que es la introducción del válido de forma públicamente ya expuesta. Los válidos son antiguos, pero ya es alguien que ostenta su poder junto al rey, con el hecho de esta importancia, ¿no? Cómo juegan las nuevas formas de hacer política con la importancia de las Indias para la monarquía. Y aquí mi trabajo fue sobre todo observar qué hacía Lerma y qué hacía el duque de Lerma y todos aquellos que están con él en estas reformas hacia las Indias, de cara a las Indias. Y la mayor actividad, tanto de Lerma como de otros, está concentrada en la institución que toma las decisiones más importantes para América, y que nosotros, que el Consejo de Indias. ¿Es en el Consejo de Indias o alrededor del Consejo de Indias, ¿no? Y esos fueron mis objetos de estudio, y lo siguen siendo, y creo que me van a acompañar siempre. Hay un aspecto para abordar este tema, o para abordar estas preguntas o estas búsquedas, y tiene que ver con si vamos a hacer la historia política, pues hay que prestar atención al pensamiento político. Y hay un estado del pensamiento político de comienzos del siglo XVII en el cual se considera que las Indias son principales. Estoy hablando del pensamiento político, ¿no? En esta masa de ideas interconectadas e intertextuales, las Indias son principales, y esta es una idea que va a más. Y son principales, que no accesorias, por sus riquezas y en razón de sus riquezas, y así tienen que ser vistas y tratadas como principales. Y si bien todos los reinos de Indias representan, ¿no?, esta idea de riqueza, el que la materializa de la manera más acabada y total es el Perú. Es una idea, ¿vale?, compartida por quienes incluso tienen distintas posturas en una serie de debates que hay sobre América a comienzos del siglo XVII. ¿Qué es lo que se debate? Se debate cuál es la naturaleza de las Indias, teniendo en cuenta cómo se incorporó a la monarquía. Y aquí, ríos de tintas sobre lo hizo de manera, como decía antes, principal o accesoria. Será de una manera o de otra, según tengamos en cuenta que hubo voluntad en la unión o hubo conquista. ¿Y qué es la unión de la voluntad? ¿Qué es la conquista? ¿No? Entonces, todo esto se pregunta en este tiempo. Si es accesoria, tendrá una consideración, si es principal, otra. Y otros dirán, da igual, porque es tanto lo que aporta a la monarquía que ya el dinero le da la principalidad. Y esta riqueza, todo el mundo sabe, los ricos han de ser tratados como principales por la cuenta que nos trae, ¿no? Y otros dirán, ¿por qué consideráis que la riqueza de las Indias es la plata? La riqueza de las Indias no es esa. Consideramos a las Indias ricas y principales porque su fortuna no está en el comercio, no está en las minas, no está en la plata que gira por el mundo, sino que la riqueza, el tesoro de las Indias son los indios, porque sin ellos nada se mueve de todo eso, ¿no? Entonces, estos debates suceden a comienzos del siglo XVII y no antes, ¿no? Porque lo que se debate es cuál es el papel de América en la monarquía, ¿no? Se está redefiniendo qué es lo americano. Hay muchísimos textos, la profusión es abrumadora. Yo siempre digo que me encanta decir, las Indias están de moda a comienzos del XVII, no se habla de ellas, se discute, se matiza, ¿no? Y por eso en el reinado de Felipe III es cuando se asientan los principales elementos a favor de América, los discursos a favor de las Indias y de los indianos. Aquí surgen
como esos ¿no? El germen, ese origen de ideas que van a continuar con un largo recorrido y que luego terminaremos llamando criollismo. Aquí surgen en este tiempo y en estos debates, ¿no? Más allá de los debates, está instalada la idea del Perú como paradigma de la riqueza y sobre todo gracias a su Cerro Rico, al Potosí. Que esto es muy interesante porque la idea no solo está instalada, podríamos decir, en los círculos cortesanos, todo, no solo de Castilla, España, sino de Europa, en la propia América Española, sino en otras Américas, ¿no? Hace poco sacó el libro José Manuel Santos Pérez sobre el Felipe III y Brasil, y claro, conversando, hay constantemente desde el Brasil se están mandando arbitrios, ideas y propuestas a la corte de Felipe III diciéndole hay que prestar más atención al Brasil. Miremos el Brasil, porque el Brasil puede ser el nuevo Perú. Y en realidad estamos muy cerca del Potosí, nada más lejos de la realidad, pero bueno, ¿no? Por lo cual, si ya se encontró este Cerro Rico, si se avanza en el conocimiento del territorio de Brasil, si se presta atención, si se mandan, ¿no? los recursos que se piden, ¿quién no nos asegura que no encontremos otro nuevo Cerro Rico, ¿no? Entonces, esto para que veáis cómo es una idea transversal. En este contexto, que tenemos una idea y tenemos un momento crítico financieramente hablando, por supuesto el duque de Lerma y el rey están inmersos en estas circunstancias, ¿no? Y desde, ¿no?, estos supuestos comienza una serie de movimientos ¿para qué? Para convertir esa idea de la riqueza de las Indias y del Perú en algo que efectivamente venga a paliar la situación de la hacienda, ¿no? Hay cambios en muy distintas direcciones, pero también es cierto que hay una concentración en las instituciones claves, las que toman, ¿no?, las riendas de los asuntos, las que se encargan del gobierno, y por eso nos encontramos una ventana, un observatorio, un laboratorio en el Consejo de Indias y de otras instituciones que están a su alrededor, juntas u otras instancias en Castilla, y por supuesto también en las propias Indias, en todas las instituciones que jalonan la administración del rey en América. Y de todas esas instituciones, donde más encontramos que hay una comunicación es en la figura del virrey. Porque por su propia naturaleza está mucho más conectado a lo que interesa, a lo que se quiere desde el rey y su valido. Estos cambios se sucedieron en distintas direcciones, pero podemos hablar, por un lado, de una nueva forma de hacer las cosas, en los procedimientos, ¿no?, que no me voy a meter con eso. Y otro tiene que ver con las personas, es decir, con a quienes se les confiaba la tarea de gobernar, hacer justicia, vigilar la hacienda o encargarse de la defensa de los territorios. Es decir, a quienes damos los oficios de los 4 grandes ramos en los que se piensa y se administra la masa de asuntos americanos, ¿no? Si hablamos de personas, no podemos olvidar que estamos en el antiguo régimen y que el gobierno de los reinos, del cual es responsable el rey, se ejerce a través de servidores, de oficiales reales, que son los que cargan las tareas por decisión real. Y aquí entramos en un campo historiográfico que ha tenido una revolución, que es lo que damos en llamar el paradigma jurisdiccional, ¿vale? Que desde la historia política prestamos atención a este paradigma que ha sido sobre todo solventado por los historiadores del derecho, que nos han explicado cuál es la lógica jurídico-política de la época y que no podemos deslindar, porque todo lo jurídico es político y todo lo político es jurídico de este tiempo, ¿no? Y
hay que prestar atención a las lógicas de la jurisdicción, del el rey como la fuente de la que emanan todos los ríos, que son los oficios, que lo que hacen los oficiales es achacable al rey, que en él deposita su confianza, etcétera, etcétera. Es decir, hay ahí toda una cultura y una praxis política que tenemos que incorporar cuando estudiamos estos temas. Prestando atención al paradigma jurisdiccional, es decir, por qué se eligen ciertas personas y cuántas cosas están en juego a la hora de elegirlas para conseguir esos objetivos políticos. También tenemos que unirla con otra cosa clave del antiguo régimen, y es que las relaciones políticas en la edad moderna se materializan principalmente a través de relaciones personales, que pueden ser de muy distinto tipo, desde familiar, clientelar, patronato, etc. Es decir, relaciones que están basadas, ojo, no en cuestiones volubles como los sentimientos, no, son principios que estructuran la monarquía como el principio del amor, de la amistad, de la lealtad, ¿no?, que vertebran estas relaciones más allá de sus prácticas, ¿no? Por eso, pensamos, ¿no?, hemos de mirar a las personas, a quienes elegían, qué se les encargaba, pero no, sin olvidar, ¿no?, esto, para mí, los grandes paradigmas, el jurisdiccional y el relacional, que han transformado la forma en la que hacemos historia política, que ya no es como antes, ¿no? Y lo interesantísimo de esta época es que tenemos estas lógicas operando del antiguo régimen a la vez que va creciendo una tensión. ¿Cuál es esta tensión? Que frente a estos principios y lógicas del antiguo régimen, cada vez surge más la idea y sobre todo la sensación de que hay una necesidad de hacer la administración más eficaz, que esté a cargo de expertos, de gente con experiencia efectiva en las materias, que sea especialista en algo. Y claro, entre los principios jurisdiccionales y relacionales y buscar a un experto en algo, puede haber tensión, y la hay. Cuando hay que elegir, el rey tiene que dar ese oficio o esa tarea a alguien, atendiendo a qué criterio, ¿no? Y es por eso digo que este es un campo interesantísimo, en que la casuística es fascinante. Ahora bien, ¿cómo podemos ver esto, o cómo se ve esto en la práctica, ¿no?, para determinar Felipe III o el Duque de Lerma? Pues analizando los vínculos entre el valido, el rey, y los factores más relevantes de las instituciones indianas, podemos ver qué pesa más, qué se busca, ¿no?, como cuánto el duque influye en los nombramientos y a través de ellos en lo que se quiere conseguir. Obviamente no puedo contar todo, pero sí hay una serie de nombramientos que son, digamos, por la acción tanto del ángel como del rey, que muestran, ¿no?, todo este movimiento del que les estoy hablando. ¿Quién será el presidente de la institución del Consejo de Indias? Pues en esta época, en 1603, muy pronto, al poco que Lerma asciende junto con el rey en 1598, se elige para este oficio de enorme responsabilidad al sobrino del duque de Lerma, al séptimo conde de Lemos. Lemos es un personajazo que, bueno, desde muy joven ya tenía aptitudes, ¿no?, se le reconoce por tales, así es tenido entre la nobleza, ¿no?, y supone un revulsivo su llegada a la institución. Claro, más allá de sus dotes políticas, que además él va probando su destreza, el primer gran puesto que tiene es este, ¿no? Yo, cuando comencé, ¿no?, la investigación, dije, bueno, verás, un títere hace lo que dice Lerma, ¿no?, nada más lejos de la realidad, ¿no? Es un gestor con criterios propios y que está constantemente negociando, ¿no?, tanto con Duque de Lerma, por supuesto, con su tío, con su yerno, con su suegro, perdón, como con
como con el rey y con otros personajes. Y la relación no es lineal, atravesó muchísimos momentos y hay que ver cada cuestión en concreto para entender qué es lo que pasó allí. Ahora sí, también os digo, en una vista de gran angular, de toda la interferencia que yo pude encontrar del duque de Lerma en lo que hace, en cómo gestiona el Consejo de Indias, la etapa en la que menos está presente el duque de Lerma es cuando está el conde de Lemos. ¿Por qué? Pues porque hay una delegación, hay una mayor confianza y hay un apoyo generalmente a las propuestas del conde de Lemos. Aunque luego, por otro lado, se encuentre la documentación que veas que hay tensión para llegar a ese momento. ¿Y qué es lo que trae de nuevo el séptimo conde de Lemos? Pues se da cuenta, y él lo dice en distintas consultas, que resultaba claro o determinante para conseguir ese objetivo de las Indias, efectivamente, aportando lo que necesitaba la monarquía y el Perú, conocer, ¿no? Lo de conocer para acertar en el gobierno, ¿no? Y por eso tiene varios proyectos y uno de ellos fue, a propósito, junto con lo que escuchaba Naui, reformar los cuestionarios para luego hacer las relaciones. Es en el año 1604 cuando el conde de Lemos, lo de hacer cuestionarios en Indias era ya una costumbre y que nace con Felipe II, le da la vuelta al calcetín a cómo eran los cuestionarios y se convierte en una cosa, digamos, en la que se preguntan muchísimos más detalles, una información mucho más, diríamos, cualitativa, ¿no? Y a muy distintos niveles de las sociedades coloniales. Es decir, sí, audiencia, gobernadores, ciudades, pero ves también otro tipo de instancias, tanto del poder temporal como del poder espiritual, ¿no? La idea de barrer, ¿no? Casi, ¿no? El relevamiento masivo de datos para saber qué está pasando efectivamente allí. Porque se tiene la percepción que dice Naui y se sabe, allí hay riqueza, se está generando un comercio y todo está sucediendo delante nuestro. No podemos, no estamos sabiendo hacer que se tribute por aquello que efectivamente se tiene que tributar. Por eso, conocer. Y la otra clave, incorporar la experiencia efectiva en Indias a las instituciones. Es decir, que las personas que gobiernan el Consejo de Indias u otras instancias sea gente que efectivamente conoce las Indias, que ha tenido experiencia allí, de primera mano. Por eso es la primera vez en la historia del Consejo de Indias que se eligen como oidores de las reales audiencias indianas a magistrados para que vengan a ser miembros del Consejo de Indias. La primera vez y ya no más, ¿vale? Porque claro, imaginaros la resistencia que generó en Castilla, ¿no? Y en las lógicas de los colegios mayores, de todo el cursus honorum de los magistrados, que aquellos que se habían ido a Indias los llamaran para volver. Por lo tanto, interrumpir la carrera de otros, ¿no? Entonces, las resistencias fueron terribles. Y bueno, y hubo otros proyectos en este que Lemos es el primero y el único que por lo menos yo he documentado, que tomó una decisión, 10 minutos, vale, que era la de vamos a nombrar nuestros propios consejeros, como lo hacen todos los consejos territoriales. Y bueno, se le puso de uñas pues, toda la Cámara de Castilla y el Consejo de Castilla, y muchas de estas cosas salieron adelante, ¿por qué? Pues gracias al apoyo del hermano, y al apoyo del rey. Y esa constelación de voluntades, ¿no? que logra ponerse en sintonía es la que permite este tipo de cambios. Conocer e incorporar la experiencia. Vale. El otro gran espacio no solo se trae la experiencia, sino que, claro, se lleva al territorio que interesa a aquellos sujetos y personas que conectan con la voluntad que hay en la corte en ese momento de lo que hay que hacer con las Indias y específicamente con el Perú. Por eso, de todos los oficios, dijimos, el más conectado es el virrey.
y de los virreyes para el Perú elegidos en este periodo, el que tiene la mayor coincidencia con Lerma y con el rey y con el conde de Lemos, entre otros personajes, es el príncipe de Esquilache, don Juan de Borja, que es, don Juan de Borja era el tío, era el mentor político del duque de Lerma, ¿vale? Con lo cual, podéis imaginar los vínculos de confianza y de correspondencia que había entre las dos casas, que además eran familia. Por eso, la elección de Esquilache para el Perú no es casual, o sea, está pensada como alguien que efectivamente puede llevar estas ideas a la práctica. Tanto Lerma como el rey tenían como claro, y hay un billete de Lerma, hablando con el rey, en el que hace un decálogo de las 10 cosas que hay que mirar en Indias y que tiene claro que eso es lo que está pasando, ¿no? Digo, para que veamos cómo están involucrados en este tema. En primer lugar, y por resumir un poco, la cuestión, obviamente, de las minas de plata, de Azogue y el cumplimiento del Quinto Real. Y para eso el virrey tenía que controlar la mano de obra indígena, sin agraviar a los indios, pero ahí había que ver qué es lo que pasaba. Por supuesto, todo lo que tenía que ver con el Azogue, ¿no? Y cómo los oficiales reales de la Real Hacienda estaban controlando lo que pasaba allí. Lerma hacía una cuenta, que es la cuenta, ¿no?, que se hace mucho en esta época, es: si el Perú consume 9.000 quintales de Azogue, y los expertos dicen que cada 1.000 quintales debería generarse 1 millón de plata. Y dice Lerma, ¿dónde están los quintos de esos millones de plata? Desaparece, ¿no? ¿Por qué los quintos enviados desde Potosí no llegan ni a 1 millón? ¿No? Y por eso el duque, ¿no?, junto con el rey, asegura, además documento, se está defraudando de manera constante a la Real Hacienda. Y se le encarga a Esquilache que vaya a poner remedio a este asunto. Ya sabemos dónde están, desde la Azogue hasta la Plata. Nahui lo acaba de explicar. Por allí, ¿no?, enriqueciendo, evidentemente, a unos circuitos mundiales de los que la corona no está sacando rédito, ¿no? Otra cosa que decía es los tributos, que se cobren los tributos, actualizar los tributos. Y si no se cobran, habrá que buscar la manera, habrá que arrendar, habrá que sacarle a quienes lo tienen este encargo, pasárselo a otros y así. Y reducir los gastos. Mucho gasto que se considera accesible, se culpa a los oficiales reales y a otros virreyes de consumir las rentas del rey. Son pocas y se consumen. Esquilache busca llevar estas ideas a cabo, consigue varias de estas cosas. Es muy interesante para que veáis cómo se vertebran, ¿no?, las cosas alrededor de esta idea. El conde de Lemos, como presidente del Consejo de Indias, no solo incorporaba la experiencia, sino que provocó la experiencia. Es decir, se puso en una campaña en que eligió a las mentes más preclaras para mandarlos como magistrados a Indias y luego rescatarlos para que sean consejeros. ¿Quién es ese? Juan de Solórzano Pereira. El conde de Lemos es el que lo ficha, salió de la Universidad de Salamanca, lo manda directamente, sin recorrido, a la Audiencia de Lima, y la idea era volverlo, pero el problema es que el séptimo conde de Lemos se fue a Italia y Solórzano Pereira quedó varado en la Audiencia de Lima, pero bueno, esa es otra historia. Pero claro, cuando Solórzano Pereira está en el Perú y llega el príncipe Esquilache, y hay que ver qué pasa en el eje Potosí-Huancavelica, el encargado de ir a la mina, de hacer la visita, de informar lo que está sucediendo allí, es Juan de Solórzano Pereira. ¿No? Para que veáis, ¿no?, la ligazón entre las ideas, las personas, y cómo todo esto encaja más allá de los tiempos, ¿no? Por eso, y por terminar, mi propuesta es que hay una convergencia para el gobierno de las Indias entre estos personajes, pero podríamos decir muchos más, por lo menos el conde de Lemos, la acción del virrey, el poder de Lerma y el respaldo a todo frente a lo que provoca, que es
el reo, que es Felipe III, que es consciente y lo sabe todo y tenemos 1000 pruebas de ello. ¿Vale? Por eso mi hipótesis, creo que probada, es que con Lerma hubo planes específicos para las muchas piezas, por supuesto, de este mundo complejísimo que gravita sobre las Indias, ¿no? Cuando se estudia la gestión, se constata que hay ideas y comportamientos concretos para América. Por eso podemos decir que hubo una estrategia en este reinado de mano del duque de Lerma. Y aquí entro ya en una discusión mayor que ya llevan otros y que creo que este trabajo ayuda también a ver lo que ya han dicho otros para el valido, que es que lo más interesante del duque de Lerma es su faceta política y cómo su faceta política trasciende muchas otras a las que se ha prestado atención, ¿no? Y es relevante prestar atención a ellas porque nos explican desde las Indias también lo que sucede con la monarquía. No excluyamos más a América, por favor, y atendamos lo que pasa en las Indias y, por supuesto, en esta época, especialmente el Perú, porque es el territorio que más importa y sobre el que se cree que más rédito se ha de tener, ¿no? Y muchas gracias. Ya.